Buenos días a todos. Que el Señor les bendiga en esta mañana del lunes 14 de septiembre. Lunes 14 de septiembre, son las 8 de la mañana en punto. Un día antes del grito. Estamos cerca del grito de independencia. Un saludo a todos. Buen provecho a los que están desayunando en esta hora. Les bendigo. En el nombre del Señor les saludo. Damos gracias a Dios por este inicio de semana. Estamos arrancando la segunda mitad ya casi del mes de septiembre. Prácticamente ya pasaron 6 meses y medio de que inició esta pandemia y gracias a Dios Él ha sido fiel, nos ha guardado, nos ha cuidado y estamos seguros que los propósitos de Dios se van a cumplir a cabalidad. Esperamos que tu altar se mantenga encendido, esperamos que tu altar se mantenga vivo, que tu conexión con Dios, con el Señor, con el Espíritu Santo no se haya interrumpido por nada. Esta semana pasada tuvimos actividades presenciales ya en nuestra congregación. El lunes pasado tuvimos el discipulado presencial. El miércoles se reunieron 2 redes y ayer domingo por la mañana también asistieron 2 redes más y por la tarde otras 2 redes, obviamente siguiendo las indicaciones que nos dan de la sana distancia y de no saludo de mano, ni de besos, ni abrazos, y seguimos todo el protocolo y gracias a Dios tuvimos una semana ya con actividades presenciales. Todavía no nos rentan el auditorio municipal de Tampico. Estamos en Pan de Vida Norte, ahí reuniéndonos al 25% de la capacidad del recinto, pero contentos de haber iniciado este tiempo de actividad presencial. El lunes pasado, cuando estuvimos en el tiempo de alabanza y adoración, fue como un sumergirnos en el río de Dios, un tiempo que ya anhelábamos, un momento junto con la congregación que ya esperábamos aunque Dios está en todas partes, aunque podemos poner música en la casa para ministrar al Señor, no hay como estar en la reunión de los santos, donde todos a una voz cantamos y adoramos al Señor. Bien, vamos a compartir una palabra el día de hoy. Estamos viendo Éxodo capítulo 3, por ahí nos quedamos la semana pasada en Éxodo capítulo 3, y veíamos cómo el Señor estaba enviando a Moisés ante Faraón y le dio un mensaje. Le dijo, dice la Escritura, versículo 17, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Había un mensaje para los israelitas, había un mensaje para los ancianos, pero también había un mensaje para Faraón. En primera instancia, los ancianos de Israel iban a recibir esta palabra de parte de Dios por medio de Moisés acerca del cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho a Abraham. El Señor les estaba diciendo, he venido para liberarlos de esta esclavitud y llevarlos a esa tierra que yo prometí a Abraham. Llevarlos al cumplimiento de esa promesa que anteriormente yo le hice a Abraham. Es decir, están en tiempo de cumplimiento. Es lo que les está diciendo. Están en tiempo de cumplimiento. En ese momento ellos no estaban atravesando la mejor de las circunstancias. En ese momento ellos estaban en una esclavitud tremenda. No era el mejor momento para soñar, no era el mejor momento para pensar en libertad. Estaban seriamente oprimidos, seriamente esclavizados, explotados, pero en ese momento viene la palabra. Y la palabra es, están en tiempo de cumplimiento.
Aunque en este momento estás atravesando una dificultad, estás en tiempo de cumplimiento. Aunque en este momento la esclavitud es extrema, estás en tiempo de cumplimiento. Y esta palabra también es para ti. Estás en tiempo de cumplimiento. Probablemente en este momento no tengas trabajo, pero el cielo puede anunciarte esta palabra que estás en tiempo de cumplimiento. Tal vez estás atravesando una dificultad, pero estás en tiempo de cumplimiento. En medio de la crisis es el mejor momento para voltear hacia el cielo y escuchar con atención al Señor y dirigirnos hacia el cumplimiento de las promesas que Él tiene para nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Entonces, el otro mensaje era para Faraón. A Faraón el Señor le mandó a decir, saldremos e iremos camino de 3 días para ofrecer sacrificios al Señor. Y en esta expresión donde quiero compartirte unas verdades espirituales, donde le dijo, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Camino de 3 días, camino de 3 días. Obviamente no era de forma literal las 72 horas. No eran 72 horas, porque cuando uno ve el recorrido de Israel por el desierto, nos damos cuenta que eran más días. De hecho, tardaron cerca de 3 meses para llegar al monte Sinaí, para llegar de Egipto al monte Sinaí, porque eran por jornadas diarias, porque iban mujeres, iban niños, iban ancianos, y era un campamento grande, ¿no? Era muchísima gente, e iban camino día a día hasta llegar a aquel lugar. Pero esos 3 días que aparecen allí pueden mostrarnos de manera simbólica, de manera espiritual, verdades espirituales que nosotros debemos comprender. Camino de 3 días. El camino de los 3 días, de ahí extraemos varias enseñanzas. Una de ellas, por ejemplo, la podemos extraer de los 6 días de la creación, donde en los primeros 3 días, el primer día fue, sea la luz. Hablando de Génesis capítulo 1, en la jornada de los 6 días, el primer día es, el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. El segundo día, el Señor dijo, haya expansión en los cielos, y sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo, y así fue. Y en el tercer día, el Señor dijo, júntense las aguas y descúbrase lo seco. Y en ese mismo día, en el tercero, el Señor dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su género, y árbol con fruto que también trae semillas según su género. Eso ocurrió en el tercer día. Pero para que esa tierra fuera productiva, para que esa tierra diera la hierba y los árboles que dan fruto con semilla para poder reproducirse, tuvo que pasar el día 1. Y el día 1 es el día donde el Señor dijo, sea la luz. Y sabemos que la luz verdadera es nuestro Señor Jesucristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Dice Juan capítulo 1, vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es cuando se nos revela Cristo, es cuando comprendemos quién es Cristo, es cuando la luz del Señor alumbra nuestro entendimiento. Como oraba Pablo, oraba por la iglesia diciendo que el Señor, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo alumbre vuestro entendimiento, alumbrar el entendimiento. Esa iglesia era una iglesia que practicaba el amor fraternal, era una iglesia que tenía fe en Jesús. Sin embargo, Pablo ora diciendo, oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo pidiendo que alumbre vuestro entendimiento para que podáis comprender la supereminente grandeza de su poder, la cual actúa en nosotros los que creemos, la cual operó también en Jesucristo, resucitándole de entre los muertos y sentándolo a la diestra del Padre, sobre todo principado y potestad y nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Pero está hablando Pablo
de un alumbramiento, de una luz que debe alumbrar nuestro entendimiento. A los que ya somos creyentes, a los que ya somos salvos, recordemos que para salir de Egipto ellos tuvieron que sacrificar el Cordero Pascual. Después de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto, la última de ellas, que fue el sacrificio del Cordero, salieron de Egipto. Pero cuando aplicamos estos 3 días, en el primer día era importante que ellos tuvieran ese alumbramiento en su entendimiento. Precisamente la primera estación que los israelitas recorrieron fue el primer lugar llamado Sucot. Y en Sucot, el Señor, la Escritura dice que allí les enseñó acerca de la Pascua. Ya habían celebrado la Pascua, ya habían sido libres del espíritu de muerte que estaba visitando la nación de Egipto, el pueblo de Egipto, ya habían sido libres por medio de la sangre del Cordero Pascual. Sin embargo, en Sucot, ahí les enseñó, ahí les instruyó, ahí les habló claramente por qué era la Pascua, por qué tenían que realizarla y por qué tenían que enseñarle a sus hijos en Sucot. Y en el camino de nuestra vida cristiana, en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor, nosotros debemos comprender, y para eso debe ser alumbrado nuestro entendimiento. Alumbrar nuestro entendimiento, comprender. Alumbrar tiene que ver con que nos llegue luz, luz. Por eso Jesús hablaba por parábolas acerca del reino. Ojo aquí, hablaba por parábolas acerca del reino porque por asuntos cotidianos Él ilustraba cómo es el reino de los cielos, para que los discípulos entendieran, les llegara luz, comprensión de lo que consiste el reino de los cielos. Y este es el primer día. Estamos hablando de los 3 días para ofrecer sacrificios a Jesús, al Padre. Nuestros sacrificios, dice el libro de Hebreos, dice Hebreos, si no me equivoco, es el capítulo 10, dice, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Pero dice que esos sacrificios los ofrecemos por medio de Cristo. Esos sacrificios los ofrecemos a Dios. Sacrificios, fruto de labios que confiesa su nombre, los ofrecemos por medio de Él. Y Pablo señala que somos ministros competentes del nuevo pacto por medio de Cristo. Es decir, se nos tiene que revelar Cristo, se nos tiene que revelar el Señor. Tenemos que comprender, despojarnos de la vieja levadura que solamente nos comparte una doctrina de Cristo y muchas veces vivimos solamente con una doctrina de Cristo y debe ser más bien la vida de Cristo impartida a nosotros. Eso es en el primer día, cuando el Señor dice, sea la luz, sea la luz. Estaba la otra vez viendo un documental se llamaba creo, se me fue el nombre, pero tenía que ver con la explicación, según de un científico, el calendario de la creación, y ellos manejan allí un calendario de 365 días para ilustrar cómo fue el proceso de la creación, y poniendo por millones de años, según ellos, el proceso de la creación en 365 días. Y cuando escuchaba ese documental, cuando lo veía, aunque el expositor claramente se ve que es un escéptico, o sea, alguien que no cree en Dios, ni que le atribuye a Dios la creación, en medio de sus burlas o comentarios sarcásticos, pero al ver cómo él relata los eventos que se fueron desencadenando para crear el universo, para crear todo, pues uno puede extraer puntos del día 1, del día 2, del día 3, del día 4, donde podemos ver que aún la ciencia, aunque no quiera darle la razón a Dios, se le está dando por medio de los acontecimientos que ellos aseguran ocurrieron
para que se creara todo. Pero es interesante cómo él va del día actual, del tiempo actual hacia atrás en el calendario, de diciembre, noviembre, octubre, septiembre, y ahí se va, y va mostrando cada uno de los acontecimientos que ellos consideran que ocurrieron. Pero cuando llegan al día 1 del calendario, dicen, este es el día 1 y aquí comenzó la luz. Y explican lo que es la luz, porque no es la luz del sol, es otro tipo de luz, una luz creativa. De hecho, expresan que esta luz provocó que se desencadenara todo lo demás, que se creara todo lo demás. Pero dicen, hay un tope, hay una pared. Sabemos que viene la luz, pero no sabemos de dónde viene. No sabemos de dónde viene. Solamente comprendemos que a partir de la luz se empezó a crear todo. Donde le están dando la razón al Señor. Porque nosotros sabemos que detrás de esa pared que los científicos no pueden descubrir o no quieren aceptar, se encuentra Dios. Dios dando la orden, sea la luz. Y fue la luz. Y entonces fueron creadas todas las cosas, como dice Juan capítulo 1. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. Entonces nuestro entendimiento acerca de Jesús debe ser claro. Él no fue la vida de Cristo no empezó en un pesebre. La vida de Cristo no empezó en Belén, sino que la vida de Cristo, más bien, Él es eterno. Él es uno con el Padre. Es el Hijo de Dios que se hizo hombre, que se hizo carne para habitar entre nosotros y mostrarnos el camino para llegar al Padre. Cristo es eterno. Y cuando se nos revela eso, podemos verlo en pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, habla de lo que el pueblo de Israel experimentó en el desierto, cuando iban con Moisés, y señala que la roca que los acompañaba era Cristo. Ahí claramente dice que la roca de la que todos bebieron era Cristo. O sea, Cristo se manifestó en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Tiempo, no nació como hombre, no se hizo como hombre, sino hasta que ocurrió en Belén, su nacimiento. Sin embargo, Él es eterno y antes del acontecimiento en Belén, Él existía y sigue existiendo. Él ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Él no está colgado en una cruz. Él resucitó y vive para siempre. Y esa revelación tiene que venir a nosotros, pero viene a nosotros en la medida que viene, en primera instancia, la luz a nuestra vida, donde nos metemos en la profundidad de Dios, donde dejamos la doctrina según Egipto, las enseñanzas según Egipto, porque tienen cientos de años mezclados con otros asuntos, y la verdad tiene que ser revelada a nuestra vida, y eso lo puede hacer el Espíritu Santo alumbrando nuestro entendimiento. Pero el segundo día de la creación, por eso es importante lo que dice la Escritura, en el segundo día vemos que el Señor en Génesis capítulo 1 dijo que el Señor que haya expansión, los cielos, haya expansión en los cielos y sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo. Las aguas de arriba y de las aguas de abajo. Ahí está hablando de las nubes que tienen agua y que la dejan caer, pero después es donde se desarrolla el ciclo hídrico. ¿Y qué es el ciclo hídrico? Que el agua se evapora, pero después desciende como lluvia. El agua se evapora y desciende como lluvia. Y es un ciclo que nutre o que estaba preparando, era un ciclo que anticipadamente Dios puso para al ser descubierto la tierra, al ser descubierta la parte seca de la tierra, ese ciclo trajera agua y pudiera regar los cultivos, las plantas que dan hierba, las plantas que dan semilla, que traen fruto, que da semilla, la hierba verde que produjo el campo. Pero eso ocurrió en el día 2. Pero en el día 2 encontramos también un simbolismo fuerte, y es el punto donde ese ciclo hídrico podemos verlo como el ciclo hídrico espiritual, porque nosotros debemos desarrollar una vida espiritual, una vida profunda de oración, en donde nuestras oraciones suben y las respuestas descienden.
donde las oraciones suben y el Señor responde. Una comunión con Dios, no simples oraciones, porque a veces podemos desarrollar un monólogo en la oración, un monólogo donde solamente hablamos pero no escuchamos, solamente repetimos pero no estamos atentos a la respuesta del Señor. Y ese día 2 ilustra eso, el ciclo hídrico espiritual, donde subimos a Dios en oración, y Él desciende con poder y gloria, donde nosotros desarrollamos esa vida de intimidad, de comunión con el Señor, de oración. Es la búsqueda personal de su presencia, y en la medida que lo buscamos, Él desciende a nosotros. Él nos llena de su Espíritu Santo, Él nos llena de su gracia, Él nos llena de fortaleza espiritual, Él nos llena de su amor. Pero esto habla de una vida constante de oración, un ciclo que no se detiene, un ciclo que no se para. No digo que estés orando las 24 horas del día, pero digo que es una vida activa de oración, una vida profunda de oración. En Deuteronomio capítulo 28, por ejemplo, vemos que entre las consecuencias de vivir en obediencia, encontramos que el Señor enviaría la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dos tipos de lluvias. La lluvia temprana, que algunos aseguran era como en septiembre u octubre, era una lluvia que llegaba, era enviada para que la tierra se ablandara, la tierra estuviera húmeda y recibiera la semilla. En el tiempo de la cosecha, previo al tiempo de la cosecha, de la siembra, perdón, llegaba la lluvia, la temporada de lluvia, la lluvia temprana. Y la lluvia tardía era 6 meses después, allá cerca de la primavera. Era cuando estaban a punto de levantar la cosecha, un poquito antes de la cosecha, perdón, donde esa lluvia tardía garantizaba la cosecha, garantizaba que no se perdiera la cosecha. Y el Señor les dijo que si ellos escuchaban con atención su voz, guardaban sus mandamientos y los llevaban a la práctica, entonces, entre muchas otras bendiciones, enviaría la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y esa lluvia temprana y esa lluvia tardía era necesaria recibirla siempre, porque ellos siempre eran un pueblo que se dedicaba a la agricultura, a la ganadería, y entonces necesitaban la lluvia. Era parte de su desarrollo, y esto nos muestra que junto con su desarrollo, ellos deberían tener una vida espiritual profunda. Iban a trabajar, iban a labrar la tierra, pero ya estaban en oración, estaban en obediencia, estaban en comunión con el Señor porque necesitaban la lluvia temprana. Ellos comprendían que si escuchaban con atención al Señor, guardaban sus mandamientos y los llevaban a la práctica, entonces la lluvia estaría garantizada. Y esto nos enseña que aunque seas un empresario, aunque seas un trabajador, un profesionista, desarrolles un oficio, necesitas, en medio de lo que realizas, tener una vida espiritual profunda, tener comunión con el Señor, vivir en obediencia, para que tu trabajo sea prosperado, para que tu trabajo esté en bendición, para que disfrutes lo que haces. En ocasiones puedes estar en medio de un ambiente difícil, de un ambiente complicado, con muchos compañeros que provocan pesadez en ese lugar. Sin embargo, como tú vives en obediencia al Señor, como tú guardas su palabra, como tú caminas diferente, como tú te mantienes en comunión con el Señor, entonces la lluvia de paz viene sobre ti, la lluvia de bendición viene sobre ti, la lluvia que proviene del cielo, que fortalece tu espíritu para que sigas adelante, para que te mantengas firme, para que camines en medio de lobos o en medio de un desierto lleno de serpientes y escorpiones. Puedes realizarlo porque la fortaleza que viene de lo alto, la paz que proviene de lo alto, la bendición del Señor, que es la que nos guarda, está sobre ti. Está sobre ti. Entonces, eso ocurre en el día 2. Todos necesitamos ocuparnos en algo. Todos necesitamos ocuparnos en alguna actividad, sea de trabajo, incluso las amas de casa, en su hogar, tienen una serie de actividades pesadas. Aún ahí nosotros debemos mantener esa comunión con Dios. Es algo que debe ser permanente. Porque mientras estemos en esta tierra, necesitamos ser productivos. Mientras estemos en esta tierra, necesitamos estar activos. Pero junto con esa actividad, debe estar nuestra comunión con Dios. Junto con esa actividad, debemos ser hombres y mujeres que mantenemos nuestra lámpara encendida, nuestros altares encendidos, nuestra comunión con Dios intacta. Que los comentarios
que los chistes rojos y colorados que nos cuentan en el trabajo, que las actitudes de la gente no interfieran, no rompan nuestra comunión con el Señor. Esto no quiere decir que vamos a ser personas raras, no, no, no. No estamos hablando de ser personas raras o religiosas como los fariseos que caminamos así como pavos reales distintos a los demás. No, 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 no. No estamos hablando de eso, estamos hablando de algo del corazón. Estamos hablando de una actitud del corazón, donde sabemos que quién habita en nuestra vida, donde sabemos que Cristo está presente en nuestra vida, que Cristo está en nosotros por medio de su Espíritu Santo, y por tal razón tenemos actitudes, palabras, comportamientos diferentes, acorde a los que son hijos de Dios. Esto era en el día 2, pero en el día 3 de la creación, en donde Génesis capítulo 1 nos muestra que el Señor dijo, júntense las aguas y descúbrase lo seco. Júntense las aguas. Si hablamos de que en el día 2 hay aguas arriba y hay aguas abajo, estamos hablando del ámbito espiritual, podemos aplicarlo al ámbito espiritual. Aunque de manera natural era el ciclo hídrico para regar la tierra, no olvidemos que la Biblia es un libro que contiene principios espirituales. Y esto quiere decir que debemos comprender que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y que nosotros somos seres espirituales. Y que nuestra comunión con Dios es un asunto espiritual. Por eso es necesario que Dios alumbre nuestro entendimiento. Porque nosotros podemos ser personas que servimos físicamente en la iglesia, pero nuestro corazón está lejos de Él. Era algo que Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas, que en ellos se cumplía lo que Isaías dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Era un pueblo que por fuera, eran unas personas que por fuera se veían muy bonitas, que por fuera parecían ministros respetuosos, que por fuera parecían hombres santos por su vestimenta y por la forma de acomodarse la corbata. Pero Jesús dijo, por dentro son sepulcros blanqueados, por dentro puros huesos secos, o sea, no hay nada por dentro. Era lo que Jesús dijo acerca de ellos. Entonces, Dios es espíritu y los que le adoran, es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Nuestro cuerpo puede danzar, nuestro cuerpo puede estar al servicio del Señor. La gente puede vernos con apariencia de piedad, como dice Pablo, pero lo que Dios busca es el corazón, es el interior. Y los feos dirán, gloria a Dios. Porque Dios no ve lo de afuera, ¿verdad? Lo que Dios busca es el espíritu, la esencia de lo que verdaderamente somos. Por fuera pudiéramos estar proyectando lo que queremos que la gente vea. Por fuera. Por fuera podemos estar tratando de proyectar lo que queremos que vean de nosotros. Pero lo que verdaderamente somos está dentro. En el interior, en nuestro espíritu. Porque el espíritu es la esencia de nuestro ser, lo que verdaderamente somos. No lo que decimos ser, sino lo que somos en realidad. Y ahí es lo que Dios ve. Eso es lo que Dios ve. Recordemos que cuando Samuel fue a la casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos, al primero que vio grande, con porte de guerra, así, un físico imponente, Samuel dijo, de seguro este es el ungido del Señor. Tiene cara de predicador pentecostal. Seguramente es el ungido del Señor. Y el Señor le dijo, no veas lo de afuera, porque lo de afuera yo lo desecho. A lo mejor llegó diciendo, aleluya, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive. Y hablando así, con una tonalidad diferente, tipo evangelista, como a veces cambian la tonalidad de algunas personas al predicar, ¿no? Porque parece que la forma de hablar, si es como puertorriqueño, va a traer más unción.
Pero el Señor dijo, tú no veas lo de afuera, tú tienes que ver lo de adentro. Tienes que verlo de adentro porque lo de afuera yo lo desecho. Y esto habla de la importancia de nuestro espíritu, de quien verdaderamente somos. Porque por fuera podemos estar dando una cara, pero por dentro estar pensando otra cosa. Por fuera podemos estar fingiendo algo, pero por dentro a Dios no lo podemos engañar. Y ahí es donde está lo eterno. Porque esta apariencia de afuera algún día se la van a comer los gusanos. Se va a hacer polvo. Pero lo de adentro, lo que verdaderamente somos, eso es eterno. Y va para uno u otro lado después de que este cuerpo se vuelva polvo. Y es ahí donde uno debe ser consciente de que si hay vida espiritual o no hay vida espiritual. Ayer en la mañana, mientras estábamos en la reunión presencial, vino una palabra a mí, una palabra donde el Señor me decía, se están manifestando los que son hijos de Dios. Se están manifestando los hijos de Dios. Porque la Escritura enseña que la creación entera gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. Y esta pandemia está manifestando quiénes verdaderamente son hijos de Dios. Tal vez en esta pandemia muchos demostraron que sus fundamentos no estaban firmes. Demostraron que sus fundamentos no eran sólidos. Se los llevó la corriente. Ya estaban fríos. Simplemente la pandemia manifestó que estaban fríos. Pero los que verdaderamente eran hijos de Dios, los que verdaderamente estaban realizando una búsqueda sincera de Dios, no que fueran perfectos, sino que había sinceridad, integridad en el corazón, entonces la pandemia no pasó, no les hizo nada. Es decir, los que estaban fríos, pues ya simplemente manifestaron que estaban fríos. Pero los que tenían fundamento, los que verdaderamente estaban buscando al Señor de corazón, ellos han permanecido. Ellos han permanecido. Y me mostraba cómo en Mateo capítulo 7 habla del que pone su casa sobre la roca y el que pone su casa sobre la arena. Los que antes de la pandemia tenían su casa sobre la arena, pues esta pandemia simplemente exhibió que no había fundamento. Pero los que tenían la casa sobre la roca, los que tenían la casa, su vida edificada sobre fundamento firme, la pandemia no los ha derribado. La pandemia no los ha tumbado. Y no estoy hablando de los que partieron. Estoy hablando de los que siguen vivos, pero están firmes en el Señor, y de los que siguen vivos, pero están mostrando frialdad. Frialdad. Estoy hablando de esos. Y esta pandemia está manifestando a los hijos de Dios. Está manifestando a los que verdaderamente tienen deseos sinceros de agradar al Señor, que su búsqueda es real. Y si tú eres parte de esos creyentes que están desarrollando una vida espiritual sincera, entonces tú eres parte del cumplimiento de la palabra que dice de la manifestación de los hijos de Dios. Y tenemos que prepararnos para lo que viene, porque lo que viene será glorioso, lo que viene será extraordinario, lo que viene será poderoso. Alguien tiene que decir amén. Entonces, estamos hablando de que el agua puede representar en ese día 2 el ámbito espiritual. Recordemos que Juan capítulo 7, Jesús dijo, los que creen en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Esto habla del Espíritu Santo. Jesús explicó que se refería al Espíritu Santo. Los que creen en Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa agua viva es mostrada o es interpretada por el mismo Señor Jesús como el Espíritu Santo que habrían de recibir los que creemos en Él. Ahí está el movimiento del Espíritu, el movimiento de las aguas. Entonces, el Espíritu de Dios siempre está en movimiento. Recordemos que en Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sobre la faz de qué? De las aguas. Por ejemplo, está científicamente comprobado que gran parte de nuestro cuerpo es agua. Un gran porcentaje de nuestro cuerpo es agua. O sea, que usted me ve a mí, yo no estoy gordo. Yo estoy lleno de agua. Estoy lleno de agua, ¿verdad?
Algunos que están aquí tampoco están gordos, simplemente tienen exceso de agua. Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y luego vemos el símbolo del agua que sube a forma de vapor y el agua que desciende, donde comprendemos la vida en el Espíritu. Entonces cuando en el tercer día el Señor dice, júntense las aguas, esto puede hablarnos de la congregación de los santos, esto puede hablarnos de la iglesia, esto puede hablarnos de la importancia de ser parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo activo de Cristo, de la verdadera eclesia. Y cuando digo verdadera eclesia no me refiero a una institución, no me refiero a un ministerio, sino al verdadero grupo de creyentes en Cristo, de los que han tenido el día uno, ha sido alumbrado el entendimiento, porque el cuerpo de Cristo está activo. Cristo resucitó y está a la diestra del Padre y fue puesto como cabeza de la iglesia. Pero al ser cabeza de la iglesia, su cuerpo no está acostado, no está dormido, no está pasivo, sino que su cuerpo está activo, está en movimiento. Y a esa iglesia pertenecen todos los que en diversas congregaciones, en diversas partes del mundo, han comprendido la importancia de ser servidores activos y no pasivos, no creyentes pasivos, servidores activos, servidores que están en movimiento, que se despojaron de la vieja levadura que solamente enseña que hay que ir y sentarse y recibir, y han comprendido que el sacerdocio del creyente es una facultad que Cristo nos ha dado. Porque Apocalipsis 1.5 dice que Él nos amó y nos limpió de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Dice, nos hizo, no nos va a hacer, nos hizo. Por medio de su muerte Él nos dio esa facultad. Entonces cuando hablamos de júntense las aguas y descúbrase lo seco, está hablando de que esas aguas pueden conformar el grupo de creyentes que de manera activa participan en la iglesia, están en movimiento, ejercitando los dones que el Espíritu Santo les ha dado, ejercitando los dones que el Señor ha puesto en sus manos, siendo participantes del llamamiento celestial, porque ese llamamiento celestial no solamente es para pastores, no solamente es para apóstoles, profetas, evangelistas o maestros, ese llamamiento celestial es para todos. Es un llamamiento a servir al Señor, es un llamamiento a participar en su reino. Hace rato te mostraba cómo a pesar de que ellos tenían actividades agrícolas o actividades ganaderas, los israelitas tendrían que tener comunión con Dios para que la lluvia descendiera. Tenían que estar en comunión con Dios para que la bendición del Señor reposara sobre ellos. Tenían que escuchar al Señor, guardar su palabra y llevarla a la práctica de manera constante para que la lluvia estuviera garantizada. Entonces, dentro de tus actividades, dentro de tus compromisos, dentro de todo lo que tú realizas, el Señor te llama, nos llama a todos a servirle, a participar, a ser parte de los llamados afuera. Porque la iglesia, la palabra eclesia significa eso, llamados afuera, asamblea de llamados afuera del sistema de este mundo, del sistema religioso de este mundo, del sistema absorbente y esclavizante de este mundo, a ser parte de ese pueblo escogido por Dios, a ser parte de esa nación santa, real sacerdocio, linaje escogido que ha sido llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el llamamiento que tenemos. Por eso dice, júntense las aguas. En la unidad hay sinergia. En la unidad, dice el Salmo 133, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Pablo dice que debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Guardar la unidad, solícitos en guardar. Es decir, debemos tener la actitud de guardar la unidad en el Espíritu. Nosotros podemos tener diferencias de temperamento, de carácter, diferencias de visión incluso dentro de la iglesia, pero debemos estar unidos por el Espíritu.
en el vínculo de la paz, habla de guardar la unidad en el espíritu y habla de un solo Dios y un solo espíritu, un solo Señor y un solo espíritu. El mismo Espíritu Santo que está en ti es el mismo que está en mí y debemos guardar la unidad, aunque estemos en diferentes congregaciones. Debemos respetar a otras congregaciones y ser parte de un mismo cuerpo, la asamblea de llamados afuera. Pero en ese júntense las aguas, también aparece el descúbrase lo seco. En ese júntense las aguas aparece también el descúbrase lo seco. Y entonces cuando se juntan las aguas se descubre lo seco, pero no se descubre lo seco para señalar. Es que aquel está bien seco, es que aquel está bien frío. Recordemos que lo seco ilustra varias cosas. Lo primero que ilustra, o puedo mencionarte, es que Jesús dijo que cuando un espíritu malo sale de una persona, anda por lugares secos. Eso es lo que dice la palabra, que cuando un espíritu malo sale de una persona, anda por lugares secos, buscando reposo. Anda buscando una persona en donde entrar, y puede entrar en una persona que está seca. ¿Y qué es una persona seca? Es una persona que en el día 2 no desarrolla una vida espiritual profunda. No le cae agua porque no busca. Puede ser cristiano, puede ser creyente porque tiene la doctrina que le enseñaron, pero no tiene la revelación, no tiene el entendimiento de la importancia de buscar en Dios esa frescura, esa llenura, esa lluvia que proviene de lo alto. Y por tal motivo se encuentra seco. Pero si tú eres parte de las muchas aguas, entonces tú vas a descubrir que hay personas secas, hay áreas secas, pero no las vas a ver secas para señalar. Ese está frío, ese es hipócrita, ese no se congrega, ese esto. No. No, hay que quitar esos pensamientos. Me ha tocado escuchar a personas que dicen que han corrido a gente que llega con malas costumbres a una congregación, las corren porque tienen malas costumbres. Pues ese es nuestro llamado. Llevar el evangelio a los que están enfermos, a los que necesitan sanidad. No puedo entender cómo una congregación corre a gente que llega, mujeres que llegan con pantalones, o personas que tienen la tendencia a murmurar o a criticar. Pues es gente que necesita a Jesús, es gente que necesita una impartición del Espíritu Santo para experimentar la transformación. Son las áreas secas, es la tierra seca. O sea, Dios dice, júntense las aguas para que se descubre lo seco. Y a veces en la misma congregación hay gente seca. En la misma congregación. Porque no todo el que asiste a una congregación desarrolla una vida espiritual profunda. Y es en la congregación donde los que asisten y se dan cuenta de esas áreas secas de su propia vida, pueden ser inspirados por aquellos que tienen comportamientos diferentes. Porque en una misma congregación pueden estar las aguas y pueden estar los secos en una misma congregación. Pero no es para que los que están en aguas señalen a los que están secos. No, hombre, ni quien lo aguante, que se vaya, no, hombre, ni lo quiero ver. No es para eso. Y no es para que los que son aguas se crean más o se sientan superiores de ninguna forma. Ese no es el punto. Y no estoy señalando esto para hacer división entre los santos y los no santos. No. Es para ver que hay una necesidad aún en la misma congregación. En la misma congregación hay personas que están secas en sus emociones. En la misma congregación o grupo de vida hay gente que está seca en su familia, en su matrimonio. En la misma congregación hay gente que está seca en las finanzas o en algún área de su vida. Y si tú formas parte de las aguas, ¿qué crees que va a ocurrir? Va a ocurrir que los que están secos en sus oraciones van a provocar que esta lluvia que está en ti o esa agua que está en ti suba al cielo y descienda sobre ellos. O sea que tú eres una respuesta a la oración de otros. Si tú eres una persona espiritual, tú vas a ser una persona en las manos de Dios que será una respuesta para el que está seco. Tú le llevarás una palabra al que está seco, tú orarás por el que está seco, tú darás un consejo al que está seco, tú ministrarás al que está seco, tú intercederás por el que está seco. Entonces, si tú verdaderamente eres parte del movimiento del Espíritu, tú debes ser una respuesta a la necesidad de otros.
Porque si Dios responde a las oraciones, Él siempre busca vasos útiles, vasos santificados para servirle. Entonces tú y yo podemos ser la respuesta a la oración de alguien. Jesús llevó a sus discípulos en Mateo capítulo 9 a un cuadro donde veía la multitud. Y dice la palabra que Jesús vio a la multitud que estaba frente a él como ovejas que estaban dispersas y desamparadas, como si no tuvieran pastor. Así dice la palabra. Que tuvo compasión de las multitudes porque las vio desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Pero allí estaban sus discípulos con él. Pero Jesús los puso en esa posición en la montaña para que vieran la necesidad. Ellos estaban con Jesús, pero había una multitud necesitada. Ellos estaban aprendiendo de Jesús, pero había una multitud desamparada. Ellos estaban siendo parte del equipo cercano a Jesús, pero Jesús los estaba llevando a un punto donde vieran que había una necesidad. No se trataba de un asunto de posición. Yo soy de los discípulos de Jesús. No, yo soy de los 12 de Jesús. Hombre, yo allí estoy palanca con Jesús. Yo soy de los cercanos. No, no era eso. No era un asunto de estatus, sino que era un asunto de poder ver. Porque o somos parte de la multitud necesitada, o somos parte del equipo de Jesús que lo apoya para ayudar a los que están en necesidad. O somos de los que estamos en las muchas aguas, o somos de los que estamos en la parte seca. Júntense las aguas y descúbrase lo seco. Alguien puede ser un sembrador o un líder o un ministro, pero estar seco. Alguien puede tener un llamamiento y estar ejerciendo un liderazgo, pero estar seco. Por esa razón no puede ayudar a los demás. Por esa razón no puede ministrar a los demás. Tiene que ser parte de las aguas. Cuando eres parte de las aguas, entonces tú descubres lo seco. Y ves la necesidad profunda que la gente tiene. Y ves la necesidad que las otras personas tienen. En vez de señalar, en vez de juzgar, en vez de criticar, en vez de rechazar, ves la necesidad que ellos tienen. Y entonces, como tú eres parte de las muchas aguas, tú, de manera simbólica, el Señor te va a evaporar para hacerte caer como lluvia sobre esas personas, de lo que Dios ha depositado en ti, de la impartición que te ha dado, de lo que ha hecho con tu vida. Él va a emplearlo para poder impartirle a aquellos que se encuentran secos. Pedro y Juan, cuando estaban entrando al templo por la puerta llamada La Hermosa, encontraron al paralítico que estaba allí sentado en esa puerta. Y estaba sentado y ese hombre iba al lugar correcto, en el momento correcto, iba al templo, iba también a la hora de la oración, pero iba con un enfoque diferente. Él iba a pedir una moneda, a pedir una ayuda. Y entonces Pedro y Juan, llegando allí, Pedro lo miró fijamente y le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Escucha estas palabras: no tengo plata ni oro. Algunos dicen que Pedro no era espiritual. Algunos señalan que Pedro no era espiritual porque Pedro dijo: no tengo plata ni oro. No tengo plata ni oro, de orar, ¿verdad? No, no es cierto. Está diciendo: no tengo dinero que dar. No tengo dinero ni nada que dar. Pero lo que tengo te doy. O sea, le estaba impartiendo algo que tenía. Le estaba impartiendo algo que había recibido. ¿Qué tenía Pedro? El Espíritu Santo. ¿Qué tenía Pedro? El llamado que Cristo le había hecho. ¿Qué tenía Pedro? El entrenamiento que Jesús le había dado. Entonces, cuando vio a aquella persona en necesidad, una necesidad que nadie más había visto, estaba en la congregación, digamos, estaba en el templo, pero mientras todos entraban y le daban una moneda, todos entraban y no lo tomaban en cuenta y lo dejaban, Pedro y Juan tenían una mirada diferente. Pedro y Juan vieron una necesidad. Pedro y Juan descubrieron lo seco, descubrieron su necesidad y ellos le impartieron lo que tenían. El que tiene algo para impartir, lo imparte. El que no tiene nada que impartir o el que no tiene corazón para impartir, simplemente pasa de largo.
Pero el que tiene un corazón para impartir, el que forma parte de las aguas, ese siempre descubre áreas secas, no para juzgar, no para señalar, sino para impartir, para ministrar, para ayudar. Porque aquello seco en el día 3 se volvió productivo. Aquello seco en el día 3 produjo hierba. Aquello seco en el día 3 empezó a producir plantas que daban fruto, que tenían semillas según su género. Entonces, o formamos parte de las aguas, o formamos parte del área seca. Pero aún el que está seco tiene esperanza de ser transformado. O sea, que alguien que continúa mucho tiempo en esa sequedad, quiere decir que algo no está escuchando. Quiere decir que algo no está comprendiendo. Quiere decir que algo no está recibiendo. Porque a veces como área seca, alguien va y te ministra, pero ya te acostumbraste a ese estilo de vida. Ya te acostumbraste a ser el centro de atención. Ya te acostumbraste a estar en esa necesidad. Porque esa necesidad ha provocado que la gente vaya y te escuche, la gente te dé tiempo y eso te hace sentir bien. Y eso es algo que tienes que identificar. En cierta ocasión escuché a un amigo mío, de acá de Texas, dar un testimonio de una persona que estaba enferma y tenía una situación física y esa situación provocaba que a ella le dieran una ayuda, el gobierno, por causa de esa situación que tenía su cuerpo. Y entonces le dijeron a ella, hermana, quiere que oremos por ustedes por usted para que el Señor la sane. Quiere que el Señor la sane. Vamos a orar. Estaban en una reunión donde había milagros y sanidades, la gente parándose de la silla de ruedas y vinieron con ella y le dijeron, hermana, oramos por usted, que Dios la sane. Y entonces ella dijo, no quiero que me sane. ¿Y por qué no quiere que la sane? Es que si me sanan me va a quitar la pensión el gobierno y el gobierno me da una pensión y con eso vivo. Era una señora joven, una señora que todavía podía trabajar, una señora que se podía desarrollar, pero dijo, no quiero que me sanen porque si Dios me sana, entonces el gobierno ya no me va a dar la pensión. Entonces prefirió estar así, enferma, prefirió estar así con esa dolencia para poder cobrar su pensión a recibir sanidad de parte del Señor. Entonces, en ocasiones hay personas, fíjate bien, hay personas que vienen cargando sentimientos de rechazo, que traen un rechazo profundo. Y ese rechazo profundo lo experimentaron desde su casa, con sus padres. Tal vez sus padres no lo rechazaron, pero ellos se sintieron rechazados. O tal vez sí hubo rechazo evidente de parte de sus padres y vienen ellos cargando esa situación de rechazo. Y es un espíritu que los lleva a siempre andar buscando ser el centro de atención. Y entonces por el mismo rechazo que han vivido, esa área seca de sus vidas, siempre están buscando la atención de los demás. Y ese mismo rechazo en ocasiones los lleva a tomar actitudes que provocan más rechazo de la gente. Actitudes que provocan más rechazo de las personas. Por ejemplo, el que ha sido rechazado, y esto lo he visto en algunas ocasiones, el que ha sido rechazado, pues quiere ser valorado por los demás. Quiere ser valorado. Quiere ser elogiado por los demás. Y en ese sentido, la persona se convierte en alguien que comparte sus testimonios, que más que testimonios, parece que se está autoadulando. Porque espera encontrar en otros un wow, qué padre, no hombre, qué tremendo. Pero esa manera de compartir las cosas, de compartir el provoca rechazo en la gente. Entonces, esa tendencia a querer señalar y autoadularse con el objetivo de que la gente reconozca lo que está haciendo, acentúa el rechazo. Y cuando acentúa el rechazo, entonces las personas le sacan vuelta o las personas pueden llegar a hacer gestos y esa persona que se autoadula comienza a decir, no, es que me tienen envidia y por eso se alejan, me tienen envidia y ni envidia ni nada de eso, simplemente que lo que vienen cargando, ese rechazo, los lleva a tomar posiciones, a tener actitudes que provocan más rechazo.
Y cuando la gente los rechaza, lo que dicen es que me tienen envidia, cuando en realidad no es envidia. Simplemente, pues, esos comentarios como que no caen bien, como que incomodan y provocan que ese espíritu de rechazo se acentúe, haciendo que se vayan, haciendo que se aleje la gente de ellos. Entonces, los que están en esa situación de sequedad, es importante comprender la necesidad de recibir el agua de Dios. Es importante comprender la necesidad de que Dios sane nuestra vida, que nos imparta de su Espíritu Santo. Y es ahí donde el que está seco necesita reconocer la necesidad de orientación, la necesidad de consejo, la necesidad de que alguien le ministre, la necesidad de que alguien lo dirija. Ser humilde y reconocer que en el cuerpo siempre hay alguien que nos va a ministrar. Siempre hay alguien que que Dios lo va a usar para darnos un consejo, para orar por nosotros, para formarnos, para pulirnos, para dirigirnos, para ayudarnos. Pero necesitamos reconocer ese sequedal. Necesitamos reconocer la gracia que Dios le ha dado a otros. Si tú eres de los que están en el lado del júntense las aguas, entonces tienes que ministrar a los que están secos. Tienes que ver que hay mucha necesidad. Tienes que ver que hay una labor que Jesús nos ha encomendado. Pero si eres parte de los que están secos, entonces necesitas comprender esa parte en la que necesitas ser ministrado, en la que necesitas ser ayudado, en la que necesitas que el Señor haga una obra en ti. En Bethesda, ya se me está yendo el tiempo, en Bethesda dice la Escritura que había un estanque y estaba lleno de ciegos, cojos, paralíticos, gente necesitada. Estaban en Bethesda. Y esos que estaban en Bethesda esperaban el movimiento del agua. Porque había una tradición que decía que de tiempo en tiempo descendía un ángel y movía el agua. Y el primero que tocara el agua después del movimiento era sano de cualquier enfermedad. Y ahí estaba esa multitud esperando el movimiento del agua, esperando que el agua se moviera. Era un estanque. Había agua, pero estaba estancada. Había agua, pero no estaba en movimiento. Y por eso la gente que estaba ahí estaba necesitada. Nosotros podremos tener un grupo de vida, pero ese grupo de vida, célula o casa de paz, no sé cómo le llames, grupo de discipulado, grupo de alcance, grupo de conexión, puede ser como un estanque donde hay mucha gente necesitada. Un estanque donde la gente no recibe más que cuando el agua se mueve. Puede ser un Bethesda. A ese lugar llegó Jesús. A ese Bethesda llegó Jesús. Y le preguntó a un paralítico que tenía 38 años de estar paralítico que si quería ser sano. Y este que estaba paralítico luego argumentó, es que siempre que el agua se mueve alguien me gana. Siempre que el agua se mueve, alguien va delante de mí, no hay quien me meta cuando el agua se mueve. Estaba lleno de argumentos, pertenecía a la congregación de Bethesda. Tenía fe en que en algún día las cosas podrían cambiar. Tenían fe en que el ángel bajaba y movía el agua y el primero que entraba era sano, pero tenía tantos argumentos que lo tenían en esa condición, 38 años con esa condición, y hasta ahí llegó Jesús. Y la pregunta es, ¿quieres ser sano? Y luego el argumento. Después de que sacó sus argumentos, el Señor le dijo que tomara su lecho, que se levantara, que tomara su lecho y que comenzara a andar. Y entonces aquel paralítico se levantó, comenzó a danzar, comenzó a andar, comenzó a correr y comenzó a glorificar al Señor. Era un estanque en movimiento, pero era un agua estancada, pero hasta ese lugar llegó Jesús. Yo no sé cómo se encuentra en nuestro espíritu, porque esa agua, ese lugar llamado Bethesda, puede mostrarnos un agua estancada, y tal vez nuestro espíritu está estancado. Nuestro espíritu no está en movimiento. Y estamos esperando que algún día baje el ángel. Estamos esperando que algún día el Señor haga algo, cuando en realidad el Señor ya lo hizo. Ya fue a la cruz por nosotros, ya envió su Espíritu Santo, ya el cielo tendió el puente para hacer lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros
creer en Jesús, como dice la Escritura. Recibir esa luz, como dice la Escritura. En el día 1 recibimos esa luz y la tenemos que recibir como dice la Escritura. En el día 2 necesitamos profundizar en nuestra comunión con Dios. En el día 3 necesitamos entender en qué área nos encontramos. O estamos secos o formamos parte de las aguas. Si tienes mucho tiempo en la congregación y todavía tienes esa situación, todavía estás pensando como pensabas, todavía esa situación es el centro de tu vida, entonces algo no está bien. Algo tienes que ver. Tal vez el día 1 no te ha sido claro. Tal vez el día 2 no lo estás desarrollando como debe ser. Tal vez sí oras mucho, pero es un monólogo. Necesitas escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero en el día 3, ahí es crucial. O eres de las aguas o eres de los secos. Si eres de los secos, necesitas reconocer la importancia de ser transformado. En el día 3, necesitas comprender la importancia de recibir esa impartición para que seas parte de las aguas. Porque dice el libro de Éxodo, que estábamos leyendo, que el Señor les dijo, saldrán camino de 3 días para ofrecer sacrificios a Dios. Saldrán camino de 3 días para ofrecer holocaustos al Señor. O sea que esos verdaderos sacrificios, esos verdaderos holocaustos, esa vida de servicio fructífera, puede ser posible después de los 3 días. Que Cristo sea revelado a nosotros, que desarrollemos una vida espiritual profunda y que esas áreas secas sean transformadas. No importa qué tan seco te encuentres, no importa qué tan grande sea tu problema, el poder de Dios puede transformarte. La lluvia que viene del cielo puede transformar todo lugar seco en un lugar productivo. Tus emociones secas, tu vida espiritual seca, si tu matrimonio está seco, si tu familia está seca, si tus finanzas están secas, necesitas de la lluvia del cielo. Y el Señor quiere enviar su lluvia sobre ti, su lluvia temprana y su lluvia tardía. Que en el nombre de Jesús recibas esta enseñanza, que en el nombre de Jesús lo tomes como un desafío para tu vida, para avanzar, para no quedarte en esa condición, para no quedarte en ese punto donde eres el centro de atención. Ya te escucharon 20 personas el mismo problema, ya te escucharon 50 personas que les cuentas el mismo problema. Llega el punto donde comprendes que no se trata de estarle contando a la gente tus problemas, porque la gente no va a resolver tus problemas cuando la solución viene de lo alto. Tal vez va a usar a alguien para ministrarte, tal vez va a usar a alguien para imponer manos y bendecirte, pero tu ayuda viene de lo alto, tu ayuda viene del cielo. La lluvia proviene del cielo y es la que va a provocar que tu vida sea fructífera. Pedro oró por aquel paralítico, pero él dijo, de lo que he recibido del cielo te doy. No era de Pedro la facultad de sanar a esa persona, era de lo que había recibido de parte del cielo, de lo que recibió de Jesús, de la impartición del Espíritu Santo sobre su vida, lo que le dio la capacidad de levantar a aquel hombre en el nombre de Jesús. Que salgas de esa área seca, que salgas de esa situación seca y seas una persona fructífera, que seas una persona que está como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Y si eres parte de las muchas aguas, entonces tienes un llamado. Si verdaderamente estás metido en el río de Dios, si verdaderamente estás metido en el movimiento del Espíritu, entonces tú eres un agente de cambio. Tú eres un agente para ministrar a los demás. Tú eres un agente no para señalar a los que están secos, no para juzgar a los que están secos, sino para ayudar a los que verdaderamente están secos. Que el Señor te use, que el Señor te dirija, que el Señor te guíe, que tus manos sean de bendición, que tus palabras sean de edificación, que tus pasos sean encaminados a donde está la necesidad y puedas ver la transformación de las personas, puedas ver la transformación de la gente y de esa forma tú ofrezcas sacrificios al Señor, fruto de labios que confiesan el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que tengas un excelente día, que el Señor te bendiga. Bendigo tu vida, bendigo tu semana, bendigo tu servicio, bendigo tu trabajo, bendigo tus proyectos en el nombre poderoso de Jesús.